encantada que me acompañéis aquí hablando de uno de mis temas favoritos, que sabéis que es la consultoría, con Sofía Fernández de Mesa, que tengo el orgullo de decir que es partner de Connecting Visions, lidera el vertical de ESG, porque ella tiene una dilatadísima experiencia en estos temas, ya que fue directora de Innovación Social de Telefónica S.A. y directora general de la Fundación Profuturo. Y Eduardo Zamácola, que es presidente de Acotex y consejero delegado de NEC and NEC. Así que, bueno, habéis visto la peli de Jerry Maguire, esto es un mítico, y hay dos frases de esa serie, bueno, esa peli, que a mí me apasionan y que me llevan mucho al mundo de la consultoría. Una es la mítica Show me the money, que creo que al final el cliente, y vosotros que habéis sido clientes, me diréis si esto es cierto, pero muchas veces no quiere tanto chao, tanta metodología, tantas historias. Es, a ver, pero tú, ¿cómo me vas a ayudar? ¿Qué indicadores de negocio me vas a mover? ¿No? Show me the money. Con lo cual esa me parece muy aplicable. Y luego la de ayúdame a ayudarte, la verdad es que esa me llega más, me toca más al corazón, porque realmente sí que pienso que el buen consultor es el que de verdad se involucra con su cliente. Si recordamos, este señor deja la gran agencia para dedicarse pues, a tratar muy bien. Bueno, no, él se va con un manifiesto. Él pone un manifiesto y se lo cargan. Exacto. Él quiere poner. De hecho, el manifiesto trata mucho sobre que hay que cuidar al cliente, exacto, que hay que involucrarse a los clientes y que, claro, que no se puede tener tantos clientes. Exacto. Entonces, claro, tú dile a una gran consultora que es que no puedes llevar tantos clientes. Esto, en fin, para el negocio igual no es muy bueno. Y él se quiere de verdad involucrar con sus clientes. De hecho, al final solo consigue a un deportista, él es agente representa deportistas y solo consigue a uno, eso sí, se desvive, vamos, hace todo por él. Y entonces al final es ese ayúdame a ayudarte, porque se establece un vínculo que quizás empiezo un poco por esta pregunta. Si vosotros creéis que es más necesario hoy en día o igual, y es importante ese vínculo y esa conexión un poco emocional, esa empatía entre consultor y cliente, ¿cómo lo veis? Bueno, me parece fundamental. Yo siempre digo, yo cuando me pongo en el lado del cliente, porque sigo siendo cliente y os recibo a los consultores, siempre hay dos cosas que digo. Lo primero es que me tienes que crear una necesidad que yo no he pensado que tenía, ¿de acuerdo? Porque todos vienen contándote maravillas y todos sois pues encantadores de serpientes, sois gente que habláis muy bien y que nos vendéis proyectos de una forma muy efectiva. Pero es verdad que o me creas esa necesidad o es muy difícil que te compre un proyecto porque los recursos que tengo son muy limitados, y luego en la parte es que tienes que empatizar conmigo. Yo necesito no solo que tú seas bueno, porque se da por hecho que un consultor tiene sus procedimientos y tiene todo, pues todo muy esquematizado y que sabe muy bien cómo vender tu proyecto, pero entiendes muy bien cuál es mi filosofía, cómo trabajo, cuáles son los valores y principios que yo tengo en mi empresa, o es muy difícil entonces que un proyecto llegue a buen fin. Porque a lo mejor tú me dices, oye, bueno, tienes que ir por un camino que yo no estoy dispuesto a recorrer, porque pasa una serie de límites y mis valores por arriba o por abajo. Claro, entonces, en esa parte es fundamental que el consultor empatice con el cliente. Sofía, ¿y tú? Que ahora te has pasado al lado, no sé si oscuro, porque yo creo que es un lado realmente maravilloso, pero ¿cómo de fácil te está resultando empatizar a ti ahora con tus clientes? Pues mira, yo creo que la clave está en escuchar muchísimo al cliente. Yo creo que el consultor tiene que tener cintura y hablo de esa empatía. Puedo tener, y de hecho tiendo a llevar esquemas en la cabeza que normalmente desmonto y vuelvo a montar después de una reunión. Es decir, me quedo con lo esencial, pero me adapto a lo que el cliente está poniendo de manifiesto que es más relevante. Hace poco, con uno de los clientes de Connecting Visions, pues nos pidieron un plan estratégico de sostenibilidad. Yo tengo el plan estratégico de sostenibilidad de libro, el manual. Pero conociendo a este cliente nos dimos cuenta de que no podíamos empezar por el principio, sino que había que retorcer el modelo y adaptarlo. Y de eso te das cuenta hablando con él. Por eso el tema de enamorar a alguien, claro, tienes que estar abierto a contar qué es lo que necesitas. Pero un buen escuchador le saca mucho partido a su propio conocimiento para hacer algo pues muy a la medida. Tenemos que ser un poco psicólogos, un poco coach, como hablábamos en otra mesa redonda. ¿Y cómo veis el mercado hoy en día de la consultoría? ¿Creéis que está cambiando algo? Yo sí creo que
está cambiando el paradigma laboral y eso impacta en la consultoría. Es decir, hay una población con una experiencia muy buena, gracias a las empresas de donde venimos, porque les debemos mucho, en edad madura, y no me refiero a la edad, pero también cuenta, sino con los suficientes años de experiencia como para ofrecer estos servicios a otros, eso por un lado. Es decir, hay capital humano disponible muy interesante por todo lo que está ocurriendo con las reestructuraciones, sobre todo en grandes empresas. Pero es que además estos perfiles trabajan directamente con el cliente y compiten con esos otros modelos de estructuras piramidales donde trabajar con una empresa de esa naturaleza supone absorber el coste de esa estructura piramidal, mientras que los freelancers directamente se involucran, como Maguire, con el cliente y de una manera mucho más directa y también mucho más eficiente, el show me the money que decías, para el cliente. O sea, puede ser más barato eventualmente y competir porque no llevas detrás esa estructura y además hacer un trabajo que muchas veces y desgraciadamente te lo hace gente sin experiencia en grandes compañías donde el que sabe te dedica una pequeña porción de su tiempo. ¿Tú estás de acuerdo que lo que está cambiando es algo no puedo estar más profundo todavía? Cambia el mercado, la forma de trabajar. Yo creo que estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Está claro que se ha atomizado y que ahora hay una cantidad de consultores, entre comillas, brutal en el mercado. Entonces te vienen a ver no solo grandes compañías, sino compañías medianas o freelance. O esto que es lo que ofrece Connecting Visions, que me parece que es la maravilla y que yo siempre he pedido, es un broker de consultores. Es como os defino. Yo defino a Connecting Visions un broker de consultores que lo que hacen es consiguen entender cuáles son los retos. Primero, para entender los retos tienes que ir a tu cliente y tienes que saber escuchar. Pero primero tienes que saber hablar. Y la entrada, porque a mí cuando me viene a ver un consultor, yo casi pongo una barrera de cristal y digo, bueno, a ver qué moto me va a vender este tío. En cuanto el consultor es capaz de romper esa barrera porque empatiza conmigo, no de una forma agresiva vendiendo un proyecto, sino entendiendo, oye, pues que él está en el mismo sector, que hablamos de temas que son comunes y que conoce cuáles son los problemas que puedo tener yo en mi compañía, es cuando ya me abro y es cuando ya sí que soy capaz de contarle mucho más, y ahí es cuando el consultor tiene que tener esa capacidad de escucha para captar cuáles son las necesidades reales que yo puedo tener y que yo no conozco. Entonces, creo que es un doble ejercicio que tiene que hacer el consultor, primero de ver cómo rompo esa barrera defensiva que tiene la empresa, que tiene la persona a la que voy a vender el proyecto, y una vez he roto esa barrera defensiva, entender muy bien cuáles son los retos que pueda haber. Entonces, ahí es verdad que se ha ampliado muchísimo la oferta de consultores que hay, y me parece que hay una posibilidad de gente que sale de sectores o de empresas que puede ser igual a la tuya, que han vivido tu problemática o tu reto en otras compañías, que la han aplicado con éxito o no, y que ese error o ese fallo que han podido cometer a la hora de aplicar una nueva metodología, un reto, lo que sea, también es un aprendizaje brutal. Yo muchas veces digo que a mí no me aportan mucho los éxitos que han tenido los demás, sino cuéntame cómo has fracasado y en qué piedra no debo de volver a caer yo, ¿sabes? No debo de volver a tropezar. Entonces me parece que eso está haciendo que la consultoría sea mucho más abierta y que en vez de enseñar la parte técnica y procesos que puede tener y conocimiento que puede tener el típico consultor clásico, sea una persona que empatice y que diga, mira, tu sector me conozco, yo he cometido esos errores, yo soy capaz de decirte si en esto de aquí, cómo creo que debes de actuar. Y creo que soy capaz de poder entender muy bien tu compañía abriéndonos ambas partes. Ahí hay un reto importante. Pues efectivamente, o sea, muchísimo talento, súper atomizado, y me parece muy interesante, tú que vienes de una grandísima corporación como Telefónica y tú que sin embargo has estado en compañías más medianas, como Neck and Neck, y además eres presidente de Acotex, que el sector retail, salvo algunas muy grandes, entiendo que es un sector donde hay mucha mediana compañía. ¿Cómo veis que tanto compañías grandes como compañías más medianas están preparadas para, hablabais de organizaciones flexibles, pero están preparadas para coger esa oportunidad? ¿Están abiertas a trabajar con todo ese talento externo que es brutal y que está súper atomizado? ¿Son ágiles incorporando? Pues respecto a las grandes compañías, pienso que los mecanismos de las grandes mesas de compra pueden ser una barrera de entrada para estructuras como un freelance. Y no me refiero a que un freelance no pueda competir con una propuesta de valor de una gran empresa, sino que
incluso te puede costar formar parte Bueno, de es que de ya ese solamente entorno. darte de alta, doy fe que Exacto. es Luego hay una una segunda odisea. barrera que se romperá, se acabará rompiendo, y es esa inercia a cubrirte contratando a una empresa que tiene una marca, un renombre, cuando en realidad el freelance no te puede ofrecer más que sus propios credenciales, ¿no? Y hay gente extremadamente conservadora que van a por el, no voy a decir nombres, pero a por la marca de turno, Sí. porque eso les garantiza que no eligieron mal y se cubren un poco las espaldas, ¿no? Entonces, claro que veo barreras, pero no creo que no sean salvables. Yo creo que una de las ventajas que tiene el freelance es que es más fácil que un freelance construya capacidad dentro de esa empresa a que lo haga una gran empresa. Y me voy a explicar. La tendencia a querer, digamos, concatenar un servicio con otro, Claro, hace que corras el riesgo como empresa de estar demasiado tiempo dependiendo de un solo consultor. Cuando eres un freelance, ya por tu manera de ser, ¿no? y por la cantidad de oportunidades que puedes tener enfrente, tú quieres hacer tu trabajo bien y estás esperando hacer el siguiente bien. No es que los otros no lo quieran hacer Sí. bien, sino que no tengo esa eres más un dependencia. agente de cambio, ¿no? Y entonces, como no tengo esa dependencia, a mí lo que me encantaría es llegar a, por ejemplo, tu empresa, hacer lo que hay que hacer, pero no dejarlo sobre papel, sino conseguir que tu organización tome el testigo. De tal forma, no que no me necesites, sino que me necesites para otra cosa. Porque a mí no me hace ilusión que alguien dependa de mí. Bueno, Lo que me hace sobre todo, ilusión es Sofía, construir sobre lo que ya está hecho. Entonces, eso es también parte de la mimetización. Y hablaba antes de barreras. Yo creo que nosotros podemos salvar esa dependencia que hay excesiva en algunos casos a consultores que te lo dejan todo, pero cuasi en papel, y te toca a ti ejecutar. Pero no puedes porque no han gestionado el cambio, ni tú tampoco les has acompañado, le has estado esperando que te entregaran algo. Entonces, eso es un poco una inercia que creo que no genera ningún valor. Total. Pero un Y tío luego yo- que entra en una compañía y te ayuda a hacer algo, y te acompaña y tiene ilusión por sacarlo adelante, y el día que está hecho, pues a por otra. Si es que tengo clientes, no necesito, me explico, no es una cuenta en el sentido de... Bueno, y sobre todo no No tienes sé, la sí. presión comercial, que eso yo lo he vivido siendo socia de una Big Four, y no te puedes imaginar lo que es. Es que a lo mejor ya no es tanto por ti, sino porque es que te están metiendo una presión que en esa cuenta tienes que vender X millones y tienes que ir con el cuchillo entre los dientes. Y yo creo que eso es muchas veces también lo que genera el rechazo por parte del cliente. Pero bueno, volviendo también un poco a la pregunta de antes, realmente el otro día haciendo una encuesta a más de 300 empresas, vimos que solo un 30% de ellas en realidad tienen un departamento de compras. Es decir, que la mayoría de empresas en España, este tema que estabas comentando tú, que efectivamente pasa en las IBEX 35, que ralentiza mucho los procesos y introduce mucho procedimiento, etcétera, pero la mayoría, en realidad, en tu experiencia, Eduardo, cuando hay que contratar a alguien, ¿cómo se hace esto? Me imagino que es un, oye, tú ocúpate, a ver quién hay por ahí. Vamos a ver, yo creo que aquí hay dos conceptos que estáis hablando. El primero es la barrera de entrada. Si una empresa mediana es lo suficientemente ágil como para aceptar que entre una especie, digamos, un freelance. Lo primero es verdad, hay una cosa que has dicho que tienes toda la razón del mundo, y es que muchas veces cogemos la gran empresa porque no me equivoco. Coges al consultor que tiene renombre porque dice, este está, ya su experiencia está probada. Es verdad que yo creo que son los que peor resultado dan a las compañías medianas, porque son tan grandes, es una cuenta tan pequeña que no te hacen ni el caso que te tienen que hacer, te presentan el PowerPoint y adiós, muy buenas. Y luego a lo mejor tienes un currito que dices, bueno, pues este chaval es espabilado, pues oye, tiras un poco más de él, pero tienes unas cláusulas para incorporarlo a tu compañía después, brutales. Y lo que creo es que tenemos que enseñar a las compañías medianas a que la agilidad que te puede dar un freelance o que te puede dar una compañía que no sea tan potente y la involucración y la empatía que puede generar es tan brutal y tan buena. Yo siempre digo, cuando tenía un consultor, que a mi equipo, cuando teníamos a los consultores, decía, tenemos que aprender lo antes posible la metodología para poder prescindir de la consultora, porque te cuesta una pasta. A mí me encantaría tener una persona que, lo que he dicho, yo tengo un proyecto contigo, joder, me has entendido perfectamente, entiendes mi compañía, voy contigo a por el siguiente proyecto, a por el siguiente reto que tiene que ver con la compañía. Es decir, si yo soy, mi compañía es de moda infantil,
pues me encantaría que tener en el otro lado a un tío que ha estado dirigiendo una compañía de moda también infantil o de mujer o de hombre y que puede complementar y que no solo me va a hablar de digitalización, sino que a lo mejor me habla de cómo es la gestión de stocks efectiva o cómo, o sea, hay diferentes retos dentro de una compañía porque estamos evolucionando constantemente, que me encantaría tener a la persona externa en la que no está full time en mi compañía porque no me lo puedo permitir, pero que me va a dar los tips y me va a acompañar en diferentes viajes a lo largo del reto que tengo en mi compañía, que es seguir creciendo. Entonces creo que eso es mucho más factible con pequeños, con freelance o con consultoras muy pequeñas, a no el típico proyecto que te viene a vender una consultora grande y que bueno, pues que te avasalla, que luego es un PowerPoint, que te presentan tal y que se quedan poco a medias. Yo las experiencias que tengo con consultoras siempre han sido mucho mejor. Cuanto más pequeñas y más empatizo, que las grandes que vienen de una experiencia buenísima en la competencia y de repente, pues bueno, pues aquí no me genera el mismo efecto. Muy bien, oye, pues da gusto escucharos porque sois dos fans absolutos y efectivamente estamos viendo que hay muchísimo talento disperso, especialmente todo ese talento senior que está seguramente en los mejores años de su vida, donde más experiencia tiene todo por aportar y lo que pasa es que ya no cabe, entre comillas, en la estructura piramidal tradicional y sin embargo es una grandísima oportunidad para ayudar a tantas y tantas compañías que seguramente lo necesitan. Así que yo creo que nuestro ejemplo de Jerry Maguire, parece que los Jerry Maguire están muy de moda y que realmente, por lo menos a vosotros, cuando habéis sido clientes, y bueno, Eduardo, en tu caso que sigues ahí en ese lado de cliente, parece que claramente es lo que te gusta, mucho más. Ese compromiso, esa empatía, esa volcarte con el cliente sin tanta agresividad comercial, ¿no? Como en otras consultoras más grandes y tradicionales. Así que parece que lo que estáis haciendo es animar, me alegra muchísimo por la parte que me toca, obviamente, animar a muchos clientes a que pues apuesten por ese tipo de talento que además creo que tiene muchísimo más impacto social y que se atrevan y de verdad confíen en él porque dan las mismas garantías o más que las grandes marcas. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, Sofía.